¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Esta extraña pregunta a simple vista oculta una de las obras de ciencia ficción más conocidas de la historia, que explora la incógnita de si una máquina que es igual en todos los sentidos a los humanos podría considerarse uno. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy la Panda, y el día de hoy les traigo un resumen de la novela cuyo título es La pregunta inicial. Aunque tal vez les sea más familiar el nombre de su adaptación al cine. Blade Runner. Antes que nada, pido una disculpa por el largo periodo sin subir videos, medio año para ser exactos. Han pasado algunas cosas, entre ellas, perder mi empleo y el intento de escribir una novela propia, junto a unos fuertes bloqueos creativos y lectores. Intenté crear un resumen de la novela Meridiano de Sangre, pero la verdad creo que la dejaré guardada para otro momento porque ese libro es bastante denso. Dicho todo esto, les recuerdo una vez más la dinámica del video, un resumen de la novela con los puntos importantes, pero sin entrar en detalles como diálogos o descripciones, y por último mi opinión y reflexión final. No se pierdan la oportunidad de leer esta novela por ustedes mismos. Vamos con el video. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Es una de las obras más conocidas del autor Philip K. Dick, junto a El hombre en el castillo, publicada en el año 1968 y posteriormente interpretada por Ridley Scott para la película Blade Runner en 1982. El autor de la novela, lamentablemente murió cuando faltaba poco tiempo para el estreno de la película y no logró ver su obra adaptada. Esta novela entra fuertemente en el subgénero cyberpunk, ya que toda la trama transcurre en una versión futurista del año 1991, aunque en algunas ediciones es en el 2021. Después de una guerra nuclear, el mundo sufrió de lluvias radioactivas y luego se plagó de polvo igualmente radioactivo. Esto hizo que se crearan tanto animales como humanos artificiales para cumplir diferentes tareas. Se elogia bastante la capacidad que tiene este libro para tocar temas como la prevalencia de la máquina sobre lo orgánico, que lo hace a uno humano, o como la realidad puede ser algo irreal. La novela inicia con nuestro protagonista, Rick Deckard, despertándose por la mañana. En este futuro las personas utilizan una máquina que es capaz de controlar sus emociones, actitudes y deseos. Tras una discusión con su esposa por el uso de la máquina, el hombre se prepara para ir al trabajo, no sin antes salir a la azotea para ver a su mascota, una oveja eléctrica. Allí se cruza con su vecino que le comenta que su yegua mascota iba a tener un potrillo. Rick insistió en querer comprar a la cría que aún no nacía, ya que le desmoralizaba no tener un animal real, e incluso reveló a su vecino que su oveja era artificial, algo mal visto en aquel mundo donde predominaba una religión llamada mercerismo, que predicaba la empatía por los seres orgánicos. Derrotado, al ver que su vecino no le vendería al animal, se subió a su coche volador para irse al trabajo. El segundo capítulo nos explica un poco de cómo el estado de la Tierra la hace completamente inhabitable. Todo el mundo intenta emigrar a las colonias en Marte, pero si el gobierno te considera una persona con deficiencia mental o carente de empatía alguna, se te prohíbe la emigración. John Isidore era una de esas personas. El hombre, cuando terminó de asearse, se preparó para salir al trabajo, aunque primero se acercó a una caja empática, una máquina que conectaba a varias personas simultáneamente con la recreación virtual y sensorial de un peregrinaje que tuvo Wilbur Mercer en una colina, el creador del mercerismo. Finalmente soltó los mangos de la máquina y fue a su baño a limpiarse una herida en su brazo producto de la simulación. Mientras se limpiaba, escuchó la televisión de otro departamento, algo que lo emocionaba ya que vivía solo en un edificio de viviendas abandonado. Nervioso, decidió bajar a saludar al posible nuevo inquilino de aquel lugar. Regresamos con Deckard en su camino al trabajo, donde se paró un momento a ver la tienda de animales antes de continuar su trayecto hasta el departamento de justicia. En cuanto ingresó, su jefe lo llamó a la oficina de un compañero para hablar en privado. Resulta que este había sido herido en la espalda con un arma láser. En la oficina el jefe le explica que podría haber sido culpa de un Andy, un androide, siendo específicos un nuevo modelo en el mercado que lanzó la asociación Rosen. Algo que dificultaba el trabajo del cazarrecompensas, ya que con cada nuevo modelo les era imposible saber quién era un Andy o quién era humano. Su única opción era un test de empatía, el Voigt-Kampf. Tras hacerse con una copia del manual de los nuevos modelos Nexus 6, Deckard decide tomar el caso de su compañero para darle caza a los androides, siendo un total de 6 unidades. Su jefe le propone ir primero a Seattle, donde está la sede de la compañía Rosen, para entrevistarlo sobre los nuevos modelos y sus capacidades. En la sede, lo recibió Rachel Rosen, una de las trabajadoras,
Aquí Descartes se distrae un poco al ver varios ejemplares de animales que poseía la compañía. La mujer le mostró un hermoso ejemplar de búho, una especie ya considerada extinta. Finalmente, Rachel llevó a Descartes con su tío, quien le informó al cazarrecompensas de ya estar al tanto del motivo de su visita, por lo que preparó un grupo con Andis y humanos para que probara su test de empatía. En cuanto sacó la máquina que hacía las mediciones para el test, Rachel se presentó como la primera candidata. Descartes inició con el test Voigt-Kampff, que utilizaba una máquina que medía las reacciones de una persona al momento de contestar varias preguntas que al principio parecen aleatorias, pero ocultan una búsqueda de respuestas empáticas. En cuanto terminó el test, el cazarrecompensas llega a la conclusión de que Rachel es un androide. Sin embargo, el tío de la chica aboga de que es humana. Descartes se da rápidamente cuenta de que había caído en una trampa que la empresa le tendió, para que ellos pudieran desestimar por completo el uso del Voigt-Kampff, ya que no puede distinguir entre una persona con rasgos psicópatas o esquizoides de un autómata. Los miembros de la empresa quisieron sobornar a Descartes ofreciéndole ser dueño del búho que miró anteriormente, siempre y cuando cooperara para no revelar sus intenciones de boicotear el test de empatía. Sin embargo, Descartes tuvo una corazonada y quiso realizar una última pregunta del test a Rachel, lo que le hizo darse cuenta de que siempre había tenido razón en su primera conclusión. Estando acorralado, el tío de la chica no tuvo otra opción que confesar que efectivamente era un androide con recuerdos programados, e incluso admitió que el búho con el que querían sobornar al hombre también lo era. Victorioso, Descartes se retiró del lugar, con la seguridad de que su test sería suficiente para identificar a los androides fugados. Hacemos una pausa para volver con John Sdero, quien estaba parado frente a la puerta de donde se oía el televisor a todo volumen. La persona que le abrió la puerta era una chica joven. Por más que John intentara ser amable y entablar conversación, la chica tenía una actitud evitativa y nerviosa. Sin haber logrado entablar una relación de vecinos, el hombre decide volver a su departamento, aunque la joven le pide su ayuda para rapiñar algunos muebles de los demás apartamentos vacíos cuando volviera del trabajo. Antes de retirarse, John se presenta una vez más y la joven le revela que su nombre es Rachel Rosen, aunque rápidamente lo cambia a su supuesto nombre de casada Priestratton. Luego de que le hubieran cerrado la puerta en la cara, John regresó a su apartamento para cambiarse a su uniforme de trabajo. John se dedicaba a recoger animales mecánicos en secreto para llevarlos a reparaciones. Uno de ellos era un gato. El hombre se sorprendió por el realismo de las acciones del gato e incluso luego de inspeccionarlo de cerca seguía sin lograr encontrar sus componentes mecánicos. Mientras conducía al taller donde trabajaba, John se puso a escuchar al amigable Booster, un programa de televisión y radio diario con largas duraciones, aunque al hombre no le gustaba que siempre fueran un poco en contra del mercerismo. Finalmente, en la falsa clínica veterinaria, John le entrega el gato a su jefe, quien rápidamente se da cuenta de que el gato no era falso, sino uno real. Lamentablemente había muerto ya durante el trayecto. Molesto por el desperdicio de la vida de un animal real, el jefe de John lo obligó a ser él quien le diera la noticia al dueño, quien contesta a la esposa del hombre, y luego de un rato, John logra convencerla de que reemplacen al animal por una copia artificial. Retomamos la misión de Descartes. Este había regresado al Departamento de Justicia, donde le dan la identidad del primer sospechoso, Polokov, que trabajaba como basurero. Además le informaron que un policía soviético vendría a asistirlo, aunque Descartes prefería trabajar solo para no compartir la recompensa. El hombre viajó hasta el basurero de la bahía, preguntando por Polokov, aunque este había faltado al trabajo, por lo que se dirigió directamente a su hogar. Descartes utilizó una herramienta que emitía unas ondas para paralizar a todos los inquilinos del edificio y una llave maestra para interrumpir en el hogar de su objetivo. Lamentablemente no había nadie, siendo lo más probable que haya escapado, por lo que Descartes volvió a su vehículo donde se informó del siguiente objetivo. Su siguiente objetivo era una cantante de ópera llamada Luba Luft, aunque tuvo que dejar de lado el informe ya que la compañía Rosen lo había llamado. Rachel quería ofrecerle su ayuda al cazarrecompensas con su misión, aunque Descartes no quería a nadie de la compañía involucrándose. El Departamento de Justicia había llamado a Descartes poco después, preguntando si se había reunido con el policía soviético quien estaba en camino a su ubicación, Kadali, quien justo había aparecido. Descartes tiene ciertas sospechas del hombre, afirmando abiertamente que en realidad es el androide que está buscando, lo que desata un forcejeo entre ambos, aunque logra dispararle en la cabeza. Llamó a la estación para informar del éxito en su captura y luego a su esposa para anunciarle de haber ganado la recompensa de $1000 por el androide, pero su esposa era totalmente indiferente al asunto. Molesto por la actitud depresiva de la mujer, Descartes se planteaba por qué seguía en un matrimonio tan muerto y hasta pensaba que las mujeres androides tenían más vida que su esposa.
Con el primer androide eliminado, Deckard se dirigió hacia un teatro para cazar a su siguiente objetivo. El hombre no pudo evitar sentirse fascinado por el canto que lograba la sospechosa, aunque evitó el sentir empatía por ella y fue a buscarla directamente cuando terminó el ensayo de una obra. Deckard quiso aplicarle el test a Luba, pero la mujer tomó una actitud muy extraña y evitando cada pregunta que le hacían. En un momento la mujer le roba la pistola láser al hombre, tomando una actitud defensiva y llamando a un policía. Deckard aclara el asunto y explica que es un cazarrecompensas, pero el policía asegura que él conoce a todos los que trabajan de eso y no ha oído hablar de él, ni los nombres de sus superiores. Es aquí donde ocurre una gran confusión, ya que cada uno proviene de departamentos de justicias completamente distintos, por lo que el policía se lleva a Deckard para comprobar su identidad. Aquí se le planta a Deckard la duda de que sea un androide y sus recuerdos sean falsos. Los dos hombres llegaron al departamento de justicia de Mission Street, un lugar donde Deckard nunca había estado. Deckard fue dejado a cargo de otro agente, se le permitió hacer una llamada, pero para sorpresa de Deckard, cuando llamó a su esposa apareció una mujer totalmente diferente. Fue entonces llevado a la oficina del agente, quien al desconocer de todo lo que le contaba Deckard, decidió llamar a un cazarrecompensas de la estación, Phil Rush. Es aquí donde Deckard se ofrece a ser sometido al test Bonelli, propio de aquella estación y eliminar cualquier duda sobre si es o no un androide. Phil sale de la oficina para buscar el aparato, pero en cuanto salió, el agente que había acompañado a Deckard cuando llegó al departamento de justicia, sacó un arma láser de su escritorio para apuntarle. Resulta que el agente era uno de los sospechosos de la lista. El hombre le cuenta toda la verdad a Deckard sobre el grupo de Andis con el que vino y de cómo las llamadas en aquel sector estaban manipuladas. Además de que aquel departamento de justicia era uno completamente cerrado en sí mismo y oculto ante los demás departamentos ya que estaba lleno de androides. Sin sospechar nada, Phil llega con el aparato, pero en cuanto el agente le apunta con el arma, este se tira al suelo y dispara con su propia arma matándolo al instante. Enterándose de lo que pasa, Phil decide ayudar a Deckard a salir del lugar sin levantar sospechas para que continúe con su búsqueda. Mientras escapaban, Phil se planteó él mismo la idea de ser un androide con recuerdos falsos, pidiéndole a Deckard que le hiciera el test luego de darle caza a Luba. Tras regresar al teatro, les informaron a ambos que Luba se había ido al museo, por lo que continuaron la búsqueda allí. La androide fue abordada por los dos hombres y escoltada en secreto, aunque pidió el favor de comprar una miniatura de un cuadro que había visto, cosa que Deckard cumplió. Fue entonces que la mujer les explicó cómo se esforzaba por ser humana y la admiración que sentía por ellos. Esto hacía a Deckard dudar sobre su trabajo y su pensamiento sobre los Andis. Cuando el hombre fue a una cabina telefónica para llamar a su departamento, se dio cuenta que Luba había sido eliminada por Phil. Esto causó una pequeña disputa entre ambos, pero no duró mucho. Al final regresaron a la patrulla donde se tomaron el tiempo de hacerle el test de empatía. Para el alivio de Phil, había dado negativo. Ya calmados, ambos reflexionan sobre la empatía hacia los androides, algo que hace a Deckard usar el test en sí mismo para ver sus reacciones ante el suceso ocurrido con Luba. Hacemos una pausa para regresar con John, quien estaba regresando de su trabajo y compró algo de comida para la cena. El hombre quería seguir mostrándose amable con su vecina ofreciéndole cenar juntos, pero Pris seguía con su actitud cortante y apática, aunque le compartió al hombre sus preocupaciones, teniendo miedo de que aparezca un cazarrecompensas para matarla como a sus compañeros con los que vino de Marte. Entonces, luego de que habían conversado un poco, se oyó como alguien llamaba a la puerta, resultando ser dos de los compañeros de Pris. Los amigos de Pris le informan de la muerte de sus compañeros, los androides que había matado Deckard con Phil. Discutieron cuál sería su próximo paso, decidiendo estar todos en el mismo edificio abandonado para evitar riesgos, además de hacer que Pris viviera con John para que la proteja de cualquier cazarrecompensas. Mientras tanto, ellos instalarían sistemas de seguridad. Una vez en el departamento de arriba, mientras uno de los amigos de Pris instalaba el sistema de alarma, John finalmente había caído en cuenta de que eran Andis, aunque aún así decidió prestarle su ayuda. Tras una pequeña discusión entre los androides sobre si confiar o no en John, nos regresamos con Deckard. El cazarrecompensas había terminado su día laboral, por lo que no perdió el tiempo en ir a las tiendas de animales, donde un vendedor lo convenció de comprar una cabra. Cuando llegó a casa, no tardó en presentarle la nueva adquisición a su esposa, que sorprendentemente se mostró bastante contenta, tanto que quería ir a la caja empática para compartir su emoción con otras personas, aunque no tardaron en discutir cuando la mujer se enteró de lo que costaba el mantenimiento de la cabra. Mientras su esposa se conectaba a la caja empática, Deckard recibió la llamada de su jefe,
avisándole que tenían pistas del paradero de los 3 últimos androides, exigiéndole que les diera caza enseguida. Antes de volver a la acción, Deckard aparta a su esposa de la caja empática para tener una conversación con la simulación de Mercer, aunque considera que solo perdió el tiempo en su búsqueda de respuesta a su conflicto con los androides. Dentro del vehículo, Deckard decide llamar a B'Elisha, pidiéndole reunirse con ella, ambos acordando verse en un hotel. En la habitación del hotel, Deckard revisó los papeles de los últimos androides hasta la llegada de B'Elisha. La mujer le comparte al hombre su conflicto con la androide Pris, ya que son el mismo modelo y eso le genera cierta empatía por ella y reflexiona sobre su identidad como un ser artificial al igual que compartió sus inquietudes. Ambos, impulsados por el alcohol que habían tomado, se fueron encariñando el uno con el otro. Deckard siguió el consejo de Feo, de que si tenía remordimientos por retirar un androide femenino, se acostara con ella y luego la matara. El hombre creía que, si tenía relaciones con B'Elisha le sería más fácil darle caza a Pris, sin remordimiento alguno. Más tarde, Deckard y B'Elisha se prepararon para ir a la ubicación de los últimos 3 androides. Durante el trayecto B'Elisha compartió un poco más con el hombre sobre cuánto conocía a los Andis que estaba cazando y cómo eran sus amigos en Marte. Deckard había caído en un conflicto sobre B'Elisha, tomó la repentina decisión de matarla, pero al final se resignó y decidió dejarla en el hotel para que se marchara. Mientras todo esto pasaba, John estaba moviendo un viejo televisor para que los androides pudieran ver el show del amigable Buster, pero mientras subía las escaleras se había encontrado con una pequeña araña que capturó. Pris le arrebató la araña a John para cortarle las patas, causando una gran pena en el hombre. Mientras tanto, en el show de televisión demostraron con varias pruebas irrefutables que la imagen de Mercer era toda una actuación de hace años, y el mercerismo se basaba en una farsa. Los androides mostraron una inmensa satisfacción ante la revelación pública como si hubieran ganado una guerra ideológica. John había quedado en estado de shock. Los androides no tardaron en burlarse de él de una forma cruel, pero al hombre lo único que le importaba era el bienestar de la araña que estaba siendo torturada por Pris. John, en un estado ansioso, terminó llegando a la caja empática, donde se conectó con la simulación de Mercer, quien no negó ninguna de las acusaciones, pero, aún así, el hombre seguía creyendo en su filosofía. John había sido separado de la caja empática, ya que se disparó la alarma del cazarrecompensas. Los androides le insistieron al hombre que fuera a buscarlo para convencerlo de irse. John, aún confundido por lo ocurrido, se acercó a un antiguo jardín del edificio, donde liberó a la pequeña araña que había rescatado, sin darse cuenta de que Deckard estaba cerca. John le contó la verdad al policía, aunque se negó a ayudarlo y prefirió quedarse allí solo. Deckard subió el edificio, donde se topó con la imagen de Mercer, quien le advirtió de los peligros. Escaleras arriba apareció una androide que el hombre confundió con B'Elisha, pero no tardó en darse cuenta y eliminarla. Deckard se acercó a la puerta del apartamento donde los androides intentaron tenderle una trampa, pero gracias a su habilidad el cazarrecompensas pudo matar a los androides restantes sin problemas. El trabajo de Deckard había terminado. En tan solo 24 horas había retirado 6 androides. Sin nada más que hacer, el hombre regresó a su hogar, aunque al llegar recibió por parte de su esposa la noticia de que B'Elisha había matado a la cabra que había comprado. Agotado mentalmente, Deckard se subió a su vehículo, buscando un lugar alejado donde meditar. Deckard se detuvo en una zona alejada de la ciudad. Quiso hablar con su compañero Holden al que le habían disparado, pero en el hospital le rechazaron la llamada. Al igual que el supuesto Mercer, Deckard comenzó a subir una colina con el cuerpo agotado, reflexionando sobre el último día y su visión sobre los androides, aunque al no dar más bajó la colina de regreso al coche. Quiso hablar con su jefe, aunque ya que había salido, se quedó hablando con la secretaria un poco sobre lo ocurrido. Una vez se había desahogado, se preparó para volver a su hogar, aunque se detuvo cuando algo le llamó la atención afuera de su vehículo. Una pequeña rana estaba frente al hombre, algo que no podía creer ya que estaban extintas. Con la mayor emoción que podía experimentar, el hombre recogió cuidadosamente al animal en una caja para llevársela a su hogar. Deckard finalmente había regresado a casa, donde el hombre le presentó el pequeño animal a su esposa, quien se asombró por el descubrimiento, aunque no tardó en darse cuenta de que era uno artificial. Sin embargo, a Deckard no le importaba, hasta prefería saberlo y sentía un genuino cariño por el animal. Con su trabajo completado, el hombre se tumbó en su cama completamente agotado, durmiéndose al instante. Mientras tanto, su esposa llamó a una tienda de animales falsos para encargar unas moscas artificiales para el pequeño sapo, dando así un final a aquel agotador día para su esposo. Bueno, ¿qué decir de la novela que no se haya dicho ya?
Sin duda sueñan los androides con ovejas eléctricas es uno de los mayores clásicos y referentes de la ciencia ficción, adaptado a varios medios e inspirado muchas otras obras. Su trama, aunque parezca algo simple, un cazarrecompensas buscando a 6 androides, desemboca en una gran reflexión sobre diferentes temas filosóficos relacionados al ser humano y las máquinas. Personalmente, el mensaje principal que yo saco de esto es sobre la búsqueda y necesidad de empatía por parte de otros. La novela inicia con un Descartes reacio hacia todo lo que es artificial, ya que él mismo ve a lo inorgánico, un androide o un animal, como algo incapaz de sentir empatía por otros. Su insistencia por conseguir a un animal vivo es solo una búsqueda desesperada de sentir el afecto auténtico del que carece en su vida diaria. Sin embargo, a lo largo de la obra, Descartes ve en algunos de los Andis que caza un comportamiento tan humano que lo hace dudar de sus creencias, al punto que parecía genuinamente enamorado de Rachel y temía no ser capaz de asesinar a Pris por el enorme parecido que tenía con Rachel al ser el mismo modelo. Todo esto derivado de su necesidad de crear un vínculo empático con algo. Que Descartes, al final de su viaje, recorriera la misma colina que el supuesto profeta Mercer, no es otra cosa más de su maduración y su cambio, ya que al final, incluso luego de encontrarse con un pequeño sapo mecánico, a él no le importa, lo acepta y lo quiere como si fuera uno real. Tampoco hay que olvidar la subtrama de John, un hombre al que la sociedad misma rechaza por ser considerado un deficiente mental. Su fiel creencia en el mercerismo es un reflejo de su necesidad de que los demás sean empáticos y amables con él, incluso luego de ser humillado y utilizado por los androides. Además de descubrir que su religión era falsa, se aferra al concepto de básico del mercerismo, que es la empatía con los demás. Prueba de esto es como incluso luego de los malos tratos, se niega a ayudar a Descartes en su trabajo de eliminar a los Andis. Si ves un hombre o mujer que no conoces romper en llanto frente a ti, ¿serías capaz de sentir pena o tristeza por él o crees que no te afectaría? ¿Qué te diferenciaría entonces de una mente artificial programada para reaccionar a ciertas situaciones? Y bien, este sería el final de mi resumen. Espero que te haya servido para algún trabajo o despertar en ti el interés de leer la novela por ti mismo para sacar tus propias conclusiones. Si te gustó, deja tu like, y no olvides suscribirte para estar al tanto de futuros resúmenes. También puedes dejar en los comentarios qué otros libros te gustaría que resumiera o tu experiencia leyendo esta novela. Soy la Panda, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas. Panda, ¿tú crees que los humanos sueñan con ovejas orgánicas? No sé qué es soñar. Bueno, como decía. Soy la Panda, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. You look lonely.